Buenos días, queremos darles la bienvenida a, a esta nueva conferencia organizada por Editec, donde vamos a abordar los impactos de la pandemia en la operación de la industria acuícola. Queremos dar la bienvenida a nuestros speakers que nos acompañan esta mañana: Esteban Ramírez, gerente general de Intesal Salmón Chile; Branco Papi, presidente de la Asociación de Mitilicultores de Chile; y Alicia Gallardo, directora nacional de Cernapesca. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por acompañarnos y por tener la posibilidad de conversar con ustedes y me imagino responder preguntas e inquietudes que tienen nuestros usuarios. También queremos agradecer a los auspiciadores de esta conferencia, empresa Camasese, también a Abbott y por supuesto a Medio Sacua, que es nuestro medio oficial y que nos permite transmitir en directo este encuentro. Vamos a partir con un primer módulo donde queremos que nuestros expositores nos cuenten un poco los cambios que ha implicado la pandemia, cuáles han sido los principales cambios o modificaciones que han tenido que hacer en sus respectivas labores, tanto en el ámbito productivo y también, Alicia, en este caso, en la parte normativa y de fiscalización. No sé si podemos partir con Esteban, que nos pueda contar un poco cómo han sido estos meses para la industria del salmón y cuáles han sido los principales cambios o impactos que ha tenido esta pandemia del COVID-19. Buenos días, Bueno, Esteban. hola, buenos días. Primero, buenos días a todos los expositores. Gracias por la invitación. Como sé que tenemos los tiempos acotados, voy a ir a la respuesta rápidamente, pero mira, yo creo que, a ver, básicamente se han adaptado ciertos cambios a la operación, ¿no? O cambios operativos para poder mantener la operación. Aquí lo más importante para la industria ha sido proteger la salud de los colaboradores y mantener la operación. Y ambas cosas son necesarias. En la medida que se mantiene la operación, la industria puede seguir moviendo toda una economía que existe en el sur de Chile y de alguna manera es una forma también de combatir los impactos que el COVID puede tener. Pero eso es la única forma de hacerlo de manera segura. Y para hacerlo de manera segura, lo que se hizo desde muy temprano fue, incluso tenemos una charla que muestra la comparación, fue tomar la experiencia que la industria tenía. La industria, y yo lo digo siempre con harto orgullo, es campeona en inocuidad, es campeona en control de patógenos. Todo lo que se aprendió gracias al virus ISA, al final se volcó. Y si uno mira los conceptos, después del virus ISA se inventaron los barrios y las temporalidades, que es para separar espacialmente o temporalmente las cosas. Ahora hablamos de distancia social. Para el virus ISA se inventaron los screening y todo este trabajo, y ahora hablamos de los PCR de la gente o esta trazabilidad. Son los mismos conceptos, porque finalmente son virus, lo único que ahora estamos combatiéndolo en otro ámbito. Y toda esa experiencia se volcó para implementarlas ahora a nivel de protección de los trabajadores. Y así fue que, y bueno, seguramente Branco después puede dar más detalles, porque en toda la industria ha pasado algo similar, empezamos muy temprano a crear un concepto que le llamamos unidad epidemiológica, que era cómo tener el equipo más pequeño posible, acotado, trazado, y ese equipo moverlo dentro de las operaciones, asegurándonos de que en caso de que ocurriese un contagio, poder tomar ese equipo y no diseminar la enfermedad. Y por otro lado, ese mismo equipo lo podíamos proteger mejor. Y así partieron, antes que las regulaciones, los buses con menos capacidad de personas, control de temperatura de la entrada de las plantas, por ejemplo. Se adaptaron los turnos para que, en el caso de los centros de cultivo, a lo menos la gente esté 14 días. Hoy día en Aysén tenemos turnos de 21 días, lo que asegura una especie de, entre comillas, cuarentena dentro del centro. Hay pocos lugares más aislados con centro de cultivo, por ende, si tú entras gente con PCR hecho o test hecho antes, logras llegar entonces al centro y que se mantengan protegidos. En las plantas, separación física, separación en los casinos, reducción de dotaciones, cambio de turnos, higienización entre cambio de turnos. Mira, un montón de acciones que el único objetivo final es mantener lo más controlada posible la enfermedad, estas unidades epidemiológicas lo más separadas de las otras para evitar problemas. Ahora, hay cosas que nos jugaron a favor. Una cosa que nos juega a favor, bueno, estamos en una región de baja densidad poblacional, eso nos ayuda, a pesar de que las últimas noticias respecto del COVID en Puerto Montt no son muy positivas, al menos nos estaba ayudando. Segundo, la experiencia de la industria en inocuidad, de nuevo, y en control de virus, porque ya teníamos toda una estructura de contención. O sea, hace mucho rato que en esta industria tú entras a cualquier lugar y tenemos pediluvios y hay desinfecciones, y tú entras a una planta de proceso y adentro todo el mundo está con cofa, todo el mundo está con mascarilla. Entonces, lo que se hizo fue reforzar todo eso. Y en términos generales, ha ido funcionando. No obstante, no podemos negar que estamos insertos en la misma sociedad, por ende, a la medida que esto aumente en el entorno, nosotros vamos a poder tener un cierto nivel de protección, pero es esperable que
tengamos probablemente más casos que los escasos que hemos tenido hasta la fecha. Diría más o menos eso, reforzar lo que sabíamos, gracias a la experiencia que la industria tenía. Esta industria tiene algunas cosas, pero si hay algo que sabe hacer es enfrentar crisis. Yo creo que lo ha hecho bastante bien. Gracias, Esteban. Branco Papi, de la AMIC Chile, ¿nos puedes contar un poco también cómo ha sido para ustedes la situación? Sabemos que en Chiloé se han implementado medidas, barreras para entrar a la isla, y probablemente en el ámbito logístico también han habido algunas no sé si complicaciones, pero situaciones que no existían antes de la pandemia. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia de los mitilicultores. Gracias por la invitación, primero que nada. Y sí, ha sido complicado porque esto nadie lo veía venir y nadie tenía la receta para poder avanzar en las actividades que a cada uno nos toca. Pero yo quiero partir por el lado positivo, porque sin duda que ante la incertidumbre generada, lo que más llama la atención, lo que más me llama la atención fue la gran unión que encontramos, que logramos entre los socios de AMIC Chile, entre los diferentes gremios mitilicultores, porque AMIC Chile es una de las 16 asociaciones gremiales que hay en la región de los lagos. Hay que recordar que casi toda la actividad mitilicultora o cultivo de chorito está aquí en esta región. Entonces estamos muy unidos con los otros gremios mitilicultores, pero también una gran unión con las autoridades, con salud, principalmente con Cernapesca, también con las Fuerzas Armadas y con otros gremios de otros rubros. Por ejemplo, Salmón Chile, que acaba de hablar Esteban. Todo para mantener una cadena de suministro de alimentos para Chile y para el mundo, que es lo importante. Sin duda, lo que sucedió durante todo el proceso del comienzo de la epidemia aquí en la provincia y en la región fue, primero que nada, una paralización total de la actividad. Hay que recordar que nosotros, por ser una isla, un archipiélago, pero principalmente la isla grande de Chiloé, estar conectada al continente a través del canal de Chacao, lo primero que se produjo fue el cierre del canal de Chacao para prevenir y para tomar las decisiones y poder ver cómo se iba a funcionar. Entonces, esta paralización sin duda afectó la actividad mitilicultora. Luego fuimos parcialmente solucionando la paralización a través del tráfico, a través de los puertos que tiene la isla. Y finalmente, con un trabajo en conjunto con las autoridades, logramos reforzar la barrera del canal de Chacao para poder producir una apertura de los suministros relacionados, en el caso de nosotros, con la mitilicultura. De esa manera pudimos funcionar, pero sin duda esto, como fue durante un lapso de tiempo prolongado, produjo efectos negativos también en la actividad. De hecho, en abril hubo 10.000 toneladas menos de cosecha a igual fecha del año 2019, y eso impactó obviamente sobre todo a los pequeños mitilicultores que no pudieron sacar y que hasta el momento no han podido sacar sus cosechas. También hubo menos siembra, no solamente porque este año la captación de semilla fue peor que en otras temporadas, sino porque al haber menos cosecha hubo menos espacio para sembrar, por lo tanto se vio afectada la siembra en aproximadamente un 40% respecto a igual periodo del año pasado. Todas las medidas que se tomaron en las plantas de proceso, como decía Esteban, reforzando los procedimientos que ya existen como parte de la rutina de inocuidad alimentaria y prevención de la contaminación cruzada de los alimentos, también produjo un impacto en los procesos. Hubo menos tiraje. Las plantas de proceso son el tiraje de la cadena mitilicultora. Por lo tanto, al aumentar el distanciamiento social, hubo que disminuir la dotación de personal. Por lo tanto, algunas líneas de proceso hubo que parar. También aumentaron los costos porque hubo que aumentar el flujo de transporte del personal para tener en cada medio de transporte, en cada vehículo, menos personas, más gasto en sanitización y en equipos de prevención de contaminación cruzadas por coronavirus.
capacitación, entrenamiento, etcétera, de rápido y todo lo que significa las medidas preventivas que la misma autoridad ha establecido. Por lo tanto, sin duda, el aumento de los costos de producción fue importante. También muchos aportes a la comunidad, mucha necesidad. Hemos visto mucha necesidad, no solamente de las personas en temas de alimentación, sino que también de los servicios asistenciales en cuanto a insumos necesarios para atacar la situación que estamos pasando. Por lo tanto, eso también ha significado costos extra que no estaban contemplados. El mismo reforzamiento del canal de Chacao con equipos especializados para poder hacer seguimiento trazable de los choferes que entraban a la isla, hacer sanitizado de los medios de transporte, etcétera, ha significado un aporte importante en términos monetarios a la autoridad. Pero al fin y al cabo hemos logrado funcionar esta temporada, esta difícil temporada 2020, 2019-2020, y esperamos que los efectos de esta pandemia vayan disminuyendo para que entremos en una normalidad. Gracias, Franco. Alicia, buenos días. Cuéntanos también cómo ha sido toda esta situación para Cernapesca. Me imagino que también ha implicado cambios para ustedes, fiscalizar cosas que quizás antes no estaban también dentro de sus tareas. ¿Cómo ha sido esta situación y qué cambios han tenido que implementar? ¿Qué nuevas fiscalizaciones han tenido que agregar a la acuicultura? Gracias, Jimena, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Branco, buenos días, Esteban. Bueno, siempre cuando me hacen esa pregunta yo digo lo mismo. Si alguien me hubiera dicho que yo iba a ser la directora nacional de Cernapesca en plena pandemia, nunca lo había creído. Y la verdad es que nosotros como autoridad tenemos normativa, tenemos medidas, siempre encontramos respuesta a lo que ocurre. En esta ocasión, lamentablemente, tuvimos que ir entre todos, como bien decía Branco, haciendo camino al andar, junto con los gremios. Lo primero es que tuvimos que adecuar nuestra norma, porque efectivamente había situaciones diferentes de contingencia que requerían, por ejemplo, cambiar nuestro estilo de vigilancia para cuidar a nuestros funcionarios y a los funcionarios de las plantas de proceso y de los centros de cultivo. Y por lo tanto, bajamos la intensidad de la vigilancia por parte nuestra y la trasladamos hacia los médicos veterinarios especializados de la industria, acreditados por nosotros. También, dado que los peces tuvieron algunos conflictos, en algún minuto hubo algunos conflictos, como bien decían ambos, Esteban y Branco, con Chiloé, logísticos, también hubo que dar más tiempo a los peces de permanencia en su centro de cultivo, es decir, los salmones, fundamentalmente modificando los periodos de descanso y también manteniendo más tiempo los peces en acopio. De esa forma nosotros ayudamos a que el conflicto que ocurrió en términos de traslado, de transporte, no tuviera mayores implicancias a lo que estaba en el agua. También hemos tratado de avanzar con muchas reuniones con los mitilicultores que hemos sabido que han tenido problemas de cosecha, y también hemos tenido conversaciones tanto en el territorio para poder facilitar las operaciones. También cambiamos algunos trámites de exportación haciéndolos más simples y de manera electrónica, de manera de que cuando no estuvieras en la pesca porque da una contingencia de cuarentena, nosotros pudiésemos emitir el certificado y permitir el flujo de la exportación. Es decir, en términos de la normativa, nosotros abordamos toda la cadena de valor, desde la piscicultura, tomando medidas de bioseguridad y de vigilancia que pudiesen favorecer el cuidado de las personas y mantener la vigilancia sanitaria, que eso también es muy potente. Luego, en los centros de mar, durante los programas de vigilancia y control que están activos, y luego en la cosecha. También durante el transporte, de hecho, nuestros funcionarios de Puerto Montt, de la región de los lagos, estuvieron fiscalizando en el cordón sanitario y apoyando a la autoridad sanitaria. Pero como tú bien dices, Jimena,
tal vez el mayor desafío para nosotros ha sido cambiar nuestra forma de fiscalización. Hoy día estamos hablando de vigilancia sanitaria remota, de que los médicos veterinarios se juntan y empiezan a evaluar fotos de necropsias, fotos de lesiones, fotos de algún hallazgo que se detecta, de manera de poder compartir esa información. Impensable hace un tiempo atrás. Hay algunos países que han sacado esta información en aplicaciones móviles. ¿Por qué no pensar en lo mismo para Chile? También es una cosa interesante. Luego, hemos tratado de hacer fiscalizaciones remotas de plantas procesadoras. Las plantas procesadoras para nosotros son muy relevantes porque los mercados también han tenido una actitud, dependiendo de cada mercado, de riesgo, de identificar o de poner algunas medidas adicionales. Tuvimos una muy buena experiencia con la autoridad de la aduana en China, y ahora estamos proponiendo a Rusia una serie de inspecciones remotas. Es muy importante porque eso da garantías de nuestro proceso de control de inocuidad en las plantas elaboradoras, y también de confianza con las autoridades. Acá, en la pandemia, la transparencia es clave, y también es clave la comunicación entre los diferentes actores. Yo valoro esta instancia y agradezco porque hemos conversado mucho con todos los gremios, nos hemos reunido con el gremio salmonicultor y con el gremio mitilicultor, yo creo que muchas veces, como nunca, y eso es muy bueno, la comunicación público-privada. Eso es en general el resumen de las acciones que hemos realizado. Gracias. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. ¿Me disculpan? No. Un tema que queremos ver si nos pueden contar brevemente, tanto Esteban como Branco, es qué pasa cuando hay un caso de COVID en una planta de proceso. Preguntamos por planta, que es la instalación que agrupa mayor cantidad de trabajadores, digamos. ¿Qué pasa cuando se detecta un caso? ¿Cuáles son las acciones o el protocolo que se toma inmediatamente conocida la situación para reducir el contagio? Nosotros, por lo que entendemos, hasta el minuto han sido súper controlados situaciones que se han producido, no ha pasado más allá, lo que ha sido súper valorado también, pero que nos cuenten para tranquilidad la acción que se toma en esa situación. Mira, lo primero, se trata de evitar de que no ocurra, digamos, pero como yo explicaba, es difícil saber si la sociedad empieza, si la comunidad empieza a aumentar los casos, algún caso va a llegar. Cuando llega un caso, y aquí voy a hacer aunque creo que lo vamos a conversar más adelante, un antes China, después China, digamos. Voy a hablar de antes de China. En general, lo que ha operado en los casos que hemos visto es que han actuado el protocolo. El protocolo es que, existiendo un caso sospechoso, inmediatamente se retira de la operación él y esta unidad o grupo que la empresa definió que era la que siempre acompañaba, digamos, estos como contactos directos que están, como digo, previamente establecidos en el fondo. Y en general las empresas, voy a hablar en el promedio de las empresas, porque siempre han tomado todo el grupo, ¿no es cierto?, lo han separado y lo han enviado a sus controles o a sus PCR. Por supuesto que inmediatamente se avisa a la autoridad, que es un caso confirmado, la autoridad tiene que estar informada que hay un caso confirmado, y la autoridad sanitaria realiza su propia investigación epidemiológica. Lo que hemos visto es que si la empresa consideró que, no sé, que eran 20 los que había que hacer el PCR porque era toda la unidad, etcétera, la autoridad normalmente considera un grupo más pequeño, aplican un criterio que hace que normalmente son menos personas las que ellos envían a control, ¿ok? Pero el protocolo ha sido ese, básicamente, retirar todo el grupo, hacer todos los procesos de PCR o de test rápido, cuarentena, lo que haya que hacer para aislarlo lo más posible en este grupo. Antes yo quería comentar algo respecto también de las cosas. A mí me pasa que, como ya llevamos varios meses con esto, a ver la parte más operativa ya que ya quedó, pero efectivamente, y escuchando a Alicia y a Branco, quiero decir dos cosas. Una, primero agradecer la cooperación de todos, y en eso la autoridad, en particular el servicio, desde el inicio, o sea, la cantidad de cosas que hubo que revisar, y eso es verdad, de ver cómo se iban a hacer, porque todo cambió, y la flexibilidad que ha habido en general de todo el mundo para que esto funcione, o sea, ha sido fundamental. Segundo, también la colaboración con los gremios, para poder montar la barrera en Chiloé, para poder generar los sistemas de control, mucha coordinación entre todos para que esto funcione. Y tercero, que también se me olvidó comentarlo, los primeros meses en realidad casi que paramos, ¿no? La industria bajó al 50%, hoy día estamos bastante más cercanos a los 70-80%, en el caso de las plantas de proceso. Y en esto fue fundamental, entre otras cosas, también la flexibilidad de todos para buscar otras vías. Por ejemplo, el transporte marítimo.
que fue un cambio bien relevante. Es mucho más caro, pero que logró salvar la situación probablemente al inicio y generó otros problemas adicionales. Así que en realidad yo conté la historia corta, pero la historia es súper larga, necesitamos harto tiempo como para verla completa. Pero hay muchos cambios y en general, y lo vamos a ver después también más adelante, yo sé, así que no voy a adelantar, pero yo creo que algunos van a quedar. Creo que hay cosas que hemos aprendido de esto. Don Branco. Sí, sí. En realidad uno tiene mucho que contarle a los nietos después de todo esto que ha sucedido, porque han sido arduos meses de trabajo, y insisto, como dice Esteban y como dije al principio, en un trabajo muy coordinado con las autoridades y realmente se lo hemos dicho públicamente, se lo hemos agradecido públicamente al gobierno regional, a Salud. De hecho, aprovecho de desearle al equipo de la Seremía de Salud en Castro que ojalá el contagio por COVID-19 se les pase pronto. Están varios de los funcionarios de la oficina de Castro contagiados, así que eso significa el esfuerzo y la gran dedicación, porque estuvieron en el terreno, sobre todo Fernanda Matamala, mucho en terreno, la vimos cómo trabajó tanto en la barrera de Chacao como en diferentes, yendo a las plantas, etcétera. Entonces se contagió. Espero que hasta el momento es asintomático su condición, pero esperemos que se le pase de buena manera. Bueno, con respecto a la pregunta, nosotros sí hemos tenido contagio en las plantas de proceso, pero como dije, tenemos procedimientos, tenemos rutinas de higiene que han sido reforzadas con protocolos específicos para la prevención de la contaminación cruzada por COVID-19. ¿Esto qué permitió? Primero que nada, tener una segregación por origen de habitabilidad de las personas que trabajan dentro de las plantas de proceso, además de la distancia social por metro cuadrado, la densidad por metro cuadrado de las personas dentro de las plantas de proceso, también una segregación por el origen, por donde viven las personas. Entonces, y además, un bien intensivo muestreo con test rápido para detección de anticuerpos de las personas todos los días, además de medir la temperatura, además de todo lo que significa el lavado de manos, sanitizado, etc. Esto permitió, por ejemplo, en las plantas detectar a tiempo sospechas de contagio por coronavirus, con test rápido, reaccionando inmediatamente, siempre con la asesoría de la autoridad sanitaria, enviándolo a sus casas a cuarentena y tratando de ubicar el clúster o las personas que están más cerca de él. De esa manera se pudo controlar varias situaciones que se dieron, que se han dado y quizás que se van a seguir dando, pero vamos aprendiendo y cada vez va a ser mejor la manera de reaccionar, pero se controló de buena manera las situaciones de contagio que hemos tenido dentro de las plantas de proceso. Gracias, lamentablemente uno controla dentro de las plantas de proceso de manera rigurosa, pero lo que sucede fuera de las plantas de proceso es lo que más nos preocupa a todos, tanto a las autoridades como a nosotros, los que estamos relacionados o con cultivos de chorito en nuestro caso, o plantas de proceso. Muchas gracias. Alicia, en el caso de Cernapesca, ustedes han tenido también, me imagino, personal desplegado, han ocurrido más allá de la pandemia otras situaciones en la industria que también ha requerido atención de Cernapesca, que nosotros mismos como medio nos damos cuenta, casos de escapes, de virus. Me imagino que también han tenido que desplegarse en el territorio para cubrir esas cosas. No sé si nos puede resumir un poco cuáles son las labores que ustedes siguen realizando en terreno, enviando a algún fiscalizador, a algún funcionario, y cuáles son las que se pueden realizar perfectamente de manera virtual. Bueno, primero también es algo que nos dimos cuenta que uno valora mucho más en pandemia, que la función que hace el Cernapesca es esencial. Es esencial porque nosotros aportamos a la cadena de abastecimiento de alimentos y si no estamos, obviamente significa una falta de garantías desde el punto de vista de la autoridad. Por lo tanto, también nos ayudó a valorar que nosotros somos esenciales. Lo segundo, la innovación.
Y aquí, bueno, en el Senapesca tenemos una mezcla entre millennials, entre edades así como yo, parecía, en fin, no voy a dar la edad, pero también nos ha costado empezar a adaptarnos a la innovación. Entonces, las aplicaciones móviles, por ejemplo, con la pesca artesanal, al principio dijimos, no, los pescadores no nos van a pescar si les escribimos a través de una plataforma. Y los pescadores están haciendo Zoom con nosotros, ¿ya? Entonces también hay una cuestión cultural que uno va avanzando. Hemos definido 2 tipos de usuarios, porque nosotros, además de fiscalizar, prestamos servicios que son esenciales, valga la redundancia, el pescador artesanal y los exportadores. Si no atendemos a los exportadores, se quiebra, se rompe el flujo de la certificación y corre en riesgo nuestra reputación como país y mucho dinero de por medio, que en este minuto es muy necesario para nuestros chilenos y chilenas. Ahora, la fiscalización, uno dice, ¿cómo va a fiscalizar? Entonces aparecen todas las herramientas que teníamos a veces guardadas, los mapas de calor, los perfiles de riesgo, el uso de drones, el uso de mapas satelitales para identificar cierta estructura o movimientos en la ubicación del módulo de los centros de cultivo. Bueno, en la vigilancia, el último caso de ISA en Magallanes fue producto del programa de vigilancia. Entonces también, como dice Esteban, nuestro sistema ya está maduro en el sentido de que tal vez, pensando en que en algún minuto está la acuicultura oceánica hoy día, estamos pensando en alejarnos del territorio costero, entonces también hay que pensar en sistemas de alerta a través de monitoreos en línea que nos permitan tener información a tiempo real y poder actuar preventivamente. Y lo segundo es ocupar la televigilancia tanto para las enfermedades como para la fiscalización remota. Aquí hemos valorado el Wi-Fi, hemos valorado las cámaras, los periodistas que ocupan esto antirruido, pero ha significado un desafío que en definitiva yo creo que es valioso y llegó para quedarse. O sea, yo ya he dicho a todo mi equipo, los certificados electrónicos no van a retroceder y la fiscalización remota no va a retroceder porque yo creo que es el futuro en el mundo, avanzar en el uso de tecnologías de última generación. Gracias, Alicia. Vamos a ver ahora, vamos a pasar a ver un video de nuestra empresa auspiciadora Camas S, San Lobos, a quien agradecemos también por estar acompañándonos en esta conferencia. Había que innovar en el proceso de mezclar el agua con la sal, y lo hicimos. Brine Solutions es la forma más eficiente de fabricar salmuera saturada para procesos industriales. Brine Solutions actúa mediante un proceso más rápido y seguro, completamente automatizado. De esta forma, podemos aplicar Brine Solutions en distintas áreas como soluciones viales, generando salmuera para controlar un riego uniforme de solución salina que permite controlar polvo y hielo en caminos públicos y privados. Industria de alimentos. Para procesos productivos tales como la producción de quesos, la elaboración de conservas y preparación de emulsiones libre de insolubles con un alto nivel de pureza y calidad. Ablandamiento de agua, aportando la duración de cañerías, al menor rompimiento de calderas y a la mayor efectividad de jabones y detergentes. Sector acuícola. Producto natural que se aplica para el control de hongos y bacterias en los peces, reemplazando los tratamientos habituales con sal sólida. Brine Solutions puede generar un proceso constante de producción de salmuera saturada de 312 gramos por litro. Elimina los residuos asociados al uso de sal sólida como sacos vacíos y pallets, siendo amigable con el medio ambiente. Ahorra considerablemente el espacio de almacenamiento en bodega y mano de obra. Tiene un suministro sumamente flexible y de rápida respuesta a lo largo de todo Chile. No necesita un proceso de agitación, por lo que tiene un bajo consumo energético. No hay riesgo de contaminación externa al usar el agua de los propios centros. Además, el cliente no debe invertir ni preocuparse por la mantención. Brine Solutions fue creado con el objetivo de facilitar la producción de salmuera, logrando un resultado más eficiente para distintos usos industriales, ahorrando tiempo, recursos y dejando espacio a otras tareas importantes. Porque las industrias avanzan y nosotros evolucionamos con ellas, Brine Solutions es la nueva tecnología para fabricar salmuera saturada.
Bueno, estamos retomando esta conferencia. Nos acaba de llegar una pregunta que va a estar respondida, digamos, en este módulo, que queremos abordar un poco el tema de la inocuidad alimentaria, que es un tema que se ha visto bastante afectado por la pandemia, o no sé si afectado, pero que ha habido harta preocupación por este tema. Hay situaciones que han ocurrido específicamente en el mercado de China, donde se vinculó, por ejemplo, al salmón con posibles trazas de COVID, que se difundió la idea de que podía ser un vector. Finalmente todo eso se aclaró y no hay ninguna prohibición ni nada científico, digamos, que avale esa teoría. También las últimas semanas ha estado el camarón ecuatoriano viviendo una situación también en China, donde se han encontrado trazas de COVID en paquetes de camarón. Y también eso ha generado quizás en Ecuador un impacto mayor, digamos. Es una situación que ya lleva unas 2 semanas, yo creo, donde ya esa industria se ha visto bastante afectada. Es por eso que queremos preguntarle a nuestros expositores brevemente, en el caso del salmón, Esteban, ¿cómo esta situación de China los afectó, más allá de lo que ocurrió con el salmón específicamente, que fue una cosa un par de días, luego pasó, pero ahora está el tema del camarón? ¿Estas situaciones han afectado a la industria? Y también saber si han implicado cambios, más cambios quizás, en las plantas de proceso. Cuéntanos, Esteban, por favor. A ver, yo creo que lo primero es que no ha terminado, ¿eh? Porque en realidad todavía las exportaciones a China están muy restringidas. Y lo grave es que se afectó la confianza. Yo creo que eso es lo que pasó con esto. O sea, de pronto, y yo creo que nadie lo vio venir, ¿eh? De las cosas que, bueno, es que nada de esta pandemia lo hemos visto venir, como alguien lo decía Alicia, o sea, ¿quién iba a estar preparado para esto? Y claramente hemos de muchas historias que contaban los nietos, como dice Branco, pero esto, si a mí me pregunta, sí que fue como cuando nos llegó la noticia de que habían asociado una tabla en que estaban cortando salmón en un mercado en China, y de ahí alguien pensó que era el salmón. O sea, fue como, no sé, yo me caí de la silla. Yo siempre digo, yo no llevo tanto tiempo en esto, no soy experto en nada, pero me parecía de toda lógica que esto no era con patas, digamos. Y bueno, pues empezamos a buscar la información científica a ver si había algo, no encontrábamos nada. Rápidamente se hicieron documentos, tanto desde Intesal como de otra organización, el mismo servicio también. Rápidamente se armaron información, se envió información a China, se empezaban los contactos con la autoridad china. Y lo curioso, o lo más complejo, era que en realidad la autoridad china decía, miren, nosotros no hemos declarado ninguna restricción. Nada. Estamos sí haciendo más controles de muestreos, incluso habían empezado un poco antes los muestreos de PCR o sea, en búsqueda del virus a nivel molecular, en cajas, estaban tomando muestras los productos antes, no necesariamente ese día, y no encontraban nada. Y hasta el día de hoy, salvo que Alicia tenga otra información, no ha aparecido nada en salmones. Pero la duda fue tan grande en la comunidad que finalmente se generó una herida muy potente. Y es una herida que todavía hay que sanar y reparar. Aquí lo más importante ahora va a ser ver las estrategias para recobrar la confianza de los consumidores en China. Que al final es una crisis de confianza. Nunca fue un tema de la autoridad que pusiera realmente un bloqueo, y nunca fue, ¿cómo se llama? Que hubiese, o al menos nunca se encontró nada en el producto hasta la fecha, como para pensar que era un vector. Pero instalada la crisis de confianza, entonces lo que venía era, bueno, cómo recuperar las confianzas. Primero, con la misma autoridad aduanera. Y ahí, bueno, Alicia puede contar mucho más detalle. A mí me tocó estar una partecita de la historia, acompañando a una empresa en la auditoría. Y surgió la innovación, ¿no? Esta auditoría online con cámaras inédita, ¿no es cierto? Que ahora uno dice, bueno, ¿por qué no lo hacíamos antes? Pero ahí estuvieron las cámaras en que la autoridad china podía pedir que mirar, en que pudo preguntar lo que quiso. Y paso siguiente, sí surgen igual algunas medidas nuevas. Por eso yo decía, todo lo que conté antes del COVID, antes de China, post-China, surgió, y Alicia lo podrá explicar mucho mejor que yo, pero surgió primero instalar esto de las auditorías online con cámara, podría ser para otro mercado, ya está medio avanzado eso. Y segundo, el reportar también al servicio cuando haya un caso de COVID positivo en una planta. Por supuesto, tomando medidas en ese caso. Ahora, las medidas son medidas racionales, pero hay que hacer una evaluación de riesgo en cada caso
junto con el servicio y ver si es que tiene sentido o no retener producción, por ejemplo. Va a depender, no es lo mismo un caso de COVID, voy a decir una lecera, de una persona que está sentada en una oficina, a que estornudó, voy a exagerar, encima del producto. Entonces, ambas cosas habrá que medirlas en su minuto, cuáles son las barreras que hay, pero sí, o sea, hay una mirada ahora a también poner atención, a asegurar que las medidas también evitan, a pesar de que, insisto, nunca se encontró, pero de que pueden también evitar que de alguna manera esto llegase a ser un vector, cosa que estoy creyendo que no es así, pero hay que dar confianza al otro. El tema aquí ya no es que nosotros lo creamos no desde la ciencia, es como yo genero confianza en los otros. Y ahí está entonces hoy día la obligación de informar los casos al servicio para evaluar ahí las medidas que haya que tomar y estas auditorías audiovisuales. El resto sigue, las medidas, como digo, estaban. Yo creo que la autoridad china entendió todo lo que hemos hablado, de lo que han sido las plantas en la de Chorito, en todas las plantas, todo esto de los controles en la entrada, la segregación, la separación en los casinos. De hecho, miraron los casinos, miraron los controles de la entrada por video, miraron la separación en las plantas, miraron el uso de PP, miraron que todo el mundo se limpiaba, miraron que todo el mundo se desinfectaba, les contamos todo lo que ya estaba montado. Yo creo que todo eso ayudó y al final lo que resultó fue ya, entonces agreguemos, y de hecho el informar al servicio tiene que ver más que nada con que, dado que hoy día también es un tema que genera impacto público, más ahora con el tema de los camarones, en la industria de alimentos, esto de tener un caso, bueno, es bueno que el servicio esté informado y finalmente el servicio es el garante de la inocuidad del país. Como dice Alicia, en eso son irreemplazables, es el Estado, el que asegura la inocuidad, no somos nosotros los privados, por ende es súper importante que estén súper informados para que puedan reaccionar rápido, para que puedan tomar las medidas de control en caso de que estas, no sé si llamarle mitos o historias, se sigan difundiendo. Así que yo diría que por ahí va el cambio. El caso de los camarones ha sido un poquito más complejo para Ecuador. Finalmente nosotros somos en China el 5% de la producción, súper importante tenerla, igual era un buen negocio porque otros mercados han bajado sus precios, pero bueno, esperamos que se recupere la confianza. En el caso de los camaroneros en Ecuador está muy complicado para ellos, el 90 y tanto % del mercado al que se les afectó, y también esperamos que lo resuelvan pronto. Entiendo que han tomado contacto con el servicio, han tomado contacto incluso con la asociación para que les contemos qué fue lo que se hizo, porque al final lo que hay que lograr acá ahora es la confianza en la cadena alimentaria. Si se cae la confianza en la cadena alimentaria, no solo hacia China, en el mundo, vamos a estar en un tremendo... Ahí sí que, si ya esto es un desastre, se nos multiplica por 10. Y en eso estamos todos. Y en eso, de nuevo, bueno, Alicia puede comentar más las medidas, pero estamos todos alineados en hacer lo que haya que hacer para que esa confianza se mantenga. Y pronto es probable que partan también campañas en los mercados para volver con la confianza. Están todos los organismos estatales en eso también. Gracias, Esteban. Antes de pasar a Alicia, que por supuesto estamos esperando que nos cuente un poco los avances en fiscalización, Branco, ¿a ustedes los afectó esta situación tanto de salmón como del camarón en China? ¿Han visto también la necesidad de implementar más cambios en la planta de proceso? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, sí, claro. Nos está afectando desde antes de que ocurriera este episodio de contaminación cruzada por COVID-19 en superficie. O sea, el solo hecho de que China es un mercado muy importante para Chile y para los choritos nuestros, para los mejillones chilenos, así es como lo vendemos al mundo, produjo un impacto enorme el cierre de los restaurantes, de los cafés, de los hoteles. Ya ahí el consumo por parte de los clientes específicos en esas áreas de Horeca produjo un impacto grande en las exportaciones de choritos a esos mercados. Si a eso le sumamos lo que está sucediendo, que específicamente a los choritos no han sido aludidos, los choritos cocidos congelados no han sido aludidos en este momento. Hay otros productos del mar que Chile exporta a China que han sido aludidos, pero sin duda salpica lo que sucedió con el salmón y los camarones a todos los productos del mar que están entrando a China. China está realizando mucho muestreo de todo lo que está entrando, las superficies de las cajas, las paredes de los contenedores, el producto mismo, etc. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Como decía Esteban, el consumidor final, que es el que finalmente hace el tiraje
para que pueda entrar, para que podamos exportar más chorito a ese país, está desconfiando. Y al desconfiar, consume menos. Por lo tanto, lo que hay que hacer no solamente demostrarle a las autoridades chinas que los protocolos de reforzamiento de las rutinas de higiene, los procedimientos que ya tenemos en Chile y que son muy potentes y que el mundo los conoce muy bien, porque Chile tiene fama de exportar productos del mar inocuos y de alta calidad, es crear nuevamente la confianza en los consumidores. Para eso, como a Chile, estamos en contacto estrecho con no solamente la autoridad en China, con el embajador de Chile en China, don Luis Smith, y a través de nuestros representantes de la industria en ese mercado, sino que también con ProChile en Shanghái, tratando de acceder a diferentes medios comunicacionales para poder difundir, promocionar nuestros productos y restablecer la confianza en los consumidores finales. Sin duda esto puede significar un impacto grande, pero yo confío en que la gestión, que bueno, Alicia nos va a contar un poco más, pero lo tengo claro, como dije en principio, estamos muy en contacto con la autoridad y yo tengo claro la postura de Sernapesca. Alicia nos ha dicho que por sobre todas las cosas es defender los productos que Chile exporta al mundo, en este caso productos relacionados con la pesca y la acuacultura, basados en estudios internacionales y en organismos internacionales como la FAO, que son indiscutibles. Por lo tanto, yo creo que se están tomando todas las medidas para poder prevenir que esto escale. Y paralelamente, crear la confianza. Insisto en eso, que es muy importante, porque si no hay consumo, las exportaciones se ven restringidas enormemente. Así que esperar que esto se detenga en ese mercado, y además que se detenga en ese mercado, no sea usado en otros mercados como ejemplo para también producir restricciones a los productos que Chile exporta. Gracias, Branco. Alicia, si nos puedes contar un poco cómo ha sido la visión de Sernapesca en este tema, que sabemos que Sernapesca ha tenido un rol súper activo en términos de coordinar la fiscalización con las autoridades, hacer toda esta fiscalización remota. Y si nos puedes contar cuál es la situación o la información que ustedes manejan respecto al mercado de China, cómo está este mercado hoy día para los productos del mar de nuestro país, y también si nos puedes referirte un poquito a la situación también en Rusia, donde sabemos que han habido algunos bloqueos que no tienen que ver con la pandemia, pero que también han generado un poquito de ruido en la industria. Bien, primero aclarar, y dado que estamos en un lugar que está viendo mucha gente, que no existe riesgo, no hay ningún antecedente científico que linkee el riesgo que los productos del mar puedan transmitir el COVID, ya puedan llevar el COVID. Y segundo, la vía de contagio vía alimentos tampoco está comprobada como una vía relevante para el COVID. Sigue siendo las mucosas oculares, la mucosa nasal, ¿ya? Por lo tanto, dejar claro que no hay hasta el minuto, con la evidencia científica, riesgo en cualquier alimento, incluidos los productos del mar. Vengan de donde vengan, eso es lo primero. Y eso ha sido lo primero que hemos hablado. Este tema ha sido un tema tan relevante que el propio canciller, a través del subsecretario de Relaciones Internacionales, ha liderado nuestra actuación frente a la aduana. Ya hemos tenido reuniones a veces día domingo, en la noche, con el embajador Schmidt en China, porque es un tema país, ¿ya? O sea, lo hemos tomado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, el SAC, porque tenemos que tener una posición común. Somos los dos autoridades sanitarias y exportamos a China tanto productos del mar como productos agrícolas. Y lo que pasó, Jimena, fue la autoridad sanitaria en China, como todos los países del mundo, tenía un rebrote en Beijing. Entonces empezó a investigar el origen del rebrote. Y ahí apareció ese famoso mercado en donde se relacionó la tabla de cortar con salmón. Aclaro, no es salmón chileno, acá estamos hablando de cualquier salmón.
Entonces, hay que ponerse en el lugar de la autoridad sanitaria. Me pongo yo en el lugar de ellos. Pero también hay que tener cuidado porque uno causa mucho daño a un producto que es clave para la seguridad y inocuidad alimentaria en el mundo. Entonces, también hay que ser súper responsables cuando uno emite una opinión. Nos dañó mucho, a todos. Y luego la autoridad sanitaria dijo, aquí hay un riesgo. Dijo que habían 2 riesgos, o que había un nuevo virus, y que probablemente se relacionaba con las importaciones, o que había un cambio en la epidemiología de la enfermedad producto de un cambio de virulencia. Bueno, hizo, como bien dijo por ahí, más de 100.000 muestras en productos del mar, textiles, plásticos, no encontrando nada, ¿ya? Pero sí, obviamente, como cualquier autoridad, y tal vez nosotros habríamos hecho lo mismo, debo decirle, si yo tengo que cuidar a mi ciudadano y tengo alguna mínima duda, puso restricciones a los países en cuanto a la información. No hay restricciones para Chile. Se puede seguir exportando salmón, chorito, etcétera, ¿ya? Lo que sí, esto causó una impresión muy grande en los consumidores en China. Entonces dejaron de consumir, dejaron de confiar en los productos del mar y en el salmón. Y ahí es donde Jorge Ryan, a través de ProChile, está con una campaña muy importante. ¿Pero qué ocurrió? Que cuando la autoridad dijo, aquí hay un riesgo, que los países me informen. Ahora la autoridad tomó diferentes posturas. En el caso de Ecuador, suspendió plantas. En el caso de Estados Unidos, suspendió mataderos de cerdo. En el caso de Canadá, suspendió. Y por lo tanto, la autoridad está tomando diferentes medidas, no sé si en base al riesgo o en base a las características que ellos, algún elemento tendrán para medir eso. Y claro, yo quiero ser clara que cada autoridad es respetuosa de tomar sus medidas, siempre que estén en el marco de la ciencia. ¿Qué ocurrió con nosotros? Nosotros hubo noticias en prensa. Entonces, al haber noticias en prensa, la autoridad nos pidió que informáramos los casos positivos. Y al informar los casos positivos, ellos preguntan mucho, y nosotros hemos defendido la postura del riesgo, la postura que bien dijo Esteban. Caso positivo, inmediatamente se retira de la planta de proceso, con sus contactos estrechos, sean de salud, sean de la planta, y se van. Por lo tanto, para nosotros no hay riesgo, sacando a las personas, entre comillas, sabiendo que no hay riesgo, entre comillas, que exponen el virus. Y luego lo que hacen las plantas, hacer una desinfección. Para nosotros eso no es riesgo, ya se acaba el riesgo. Sin embargo, la autoridad china establece que es necesario hacer una suerte de cuarentena en la planta de 14 días después del hallazgo. Cosa que nosotros hemos continuado defendiendo. ¿Qué sentido tiene esperar 14 días cuando ya tú sacaste la fuente de exposición? Aun cuando pienses que hay un riesgo cero, el riesgo es negligible. Eso es el lenguaje que se ocupa en epidemiología. Ahora, los camarones. Estamos trabajando con el ministro Pesantes de Ecuador. Tenemos una excelente relación, hemos trabajado con ellos, contándoles lo que hicimos con las plantas. Ellos detectaron los chinos RNA por PCR en las cajas. Y los chinos de la aduana y del Ministerio de Salud declararon que no era riesgo para los consumidores. Pero dijeron, pero si hay detección de partículas virales, ojo con los controles de inocuidad, ¿ya? Entonces dijo, plantas de Ecuador, les vamos a suspender hasta que nos den garantía. Entonces también eso da cuenta que nosotros tenemos que mantener, como también lo hacemos, y en eso hay que ser súper enfático, Chile es un país que mantiene controles de inocuidad de alto estándar. Y por lo tanto, este es un patógeno más. Que no tenga relación, que tenga poco riesgo, bajo riesgo, no importa. Las plantas deben tomar las medidas necesarias para mantener bajo control. En resumen, como dice Esteban, todavía seguimos. Porque cada vez que hay un caso de relevancia, que efectivamente es un caso laboral, nosotros informamos y tenemos 2 semanas de comunicación con ellos, defendiendo la postura, y hasta el minuto hemos tenido una buena acogida de la autoridad, sin perjuicio de que no es todo miel sobre hojuelas. Siempre tenemos que estar trabajando con ellos. Y bueno, insisto, las autoridades somos autoridades y tenemos que confiar entre nosotros, siempre basado en ciencia. Eso un poco. Con Rusia. Sí, eso, Alicia. Rusia tenía en realidad el efecto ¿Y qué va a pasar con los otros mercados? Yo creo que no dependen de las autoridades de pesca, de inocuidad, dependen de las autoridades sanitarias.
Si la autoridad sanitaria encuentra en su investigación epidemiológica algún ruido con respecto a alimentos, por supuesto que va a poner medidas. Así que, ojo, esto no es que copien a la aduana, sino que cada país en su análisis epidemiológico va a tener que establecer las fuentes de riesgo. Rusia, hasta el minuto, no ha tenido ninguna comunicación respecto al COVID-19. Sí hemos tenido, acuérdense que yo me reuní con ellos el 27 de febrero, justo antes de la pandemia, estuve pero ahí al margen, en el límite. Y luego el señor Damberg, yo le pedí que me dejara, acuérdense que hay dos tipos de plantas, diferenciamos salmones de chorito. Los salmones, hay plantas que están restringidas, que no pueden exportar por alertas, y hay plantas que están restringidas porque no tenemos todavía el resultado de su auditoría, que fue en noviembre del 2019, ¿ya? Entonces, yo le pedí al señor Damberg, por favor, deje entregarle en sus manos los dossiers de las alertas para defender que esas detecciones nosotros no las encontramos. Él lo leyó, su equipo, y nos dio la oportunidad de ir evaluando caso a caso. Y así, de las 9 plantas que estaban en alerta, ya se han levantado 2. Y nosotros vamos a presentar las siguientes 7. Hemos aumentado los controles también como autoridad. Las vamos a presentar oficialmente al Rosenhorn-Solf para que ellos evalúen la pertinencia de una inspección remota. Claramente la inspección remota, la confianza, y eso es lo que vamos a hacer. Después seguiremos con las otras plantas de la auditoría. ¿Y por qué no? Se los digo a ustedes, ¿por qué no pensar en utilizar la habilitación remota, la inspección remota para habilitar plantas? ¿Por qué no? Esto es una idea. Estamos tratando todo en el marco de las autoridades. Con los mitílidos todavía no hay plantas restringidas, pero sí han encontrado alertas. Entonces también estamos trabajando con ellos. Creamos una mesa técnica porque hay algunos contaminantes que nosotros no justificamos que estén, no encontramos la fuente, y además creemos que hay diferencias en la medición que hace el Rosenhorn-Solf de estos contaminantes. Hemos trabajado muy bien con el equipo de AMI Chile y estamos avanzando. Vamos a hacer un convenio con el laboratorio, entonces va por el lado científico. También, si detectamos algún cierre, que yo creo que no va a ocurrir, esperemos, vamos a presentar toda la información robusta para poder defender. Hay una buena noticia que quiero recalcarla. Llevábamos mucho tiempo, los rusos interpretaban el chorito cocido congelado al vacío como un producto glaseado. Yo le tuve que explicar esto al señor Damberg, así con pera y manzana. Esto no es un glaseo, es el chorito que tiene su jugo y se somete al proceso de cocción. Costó mucho, le entregamos una monografía de proceso porque no es el Rosenhorn-Solf, es otra entidad. Y afortunadamente ellos reconocieron que este producto no es un producto glaseado y por lo tanto puede ingresar a Rusia, y también es una súper buena noticia para nuestra industria mitilicultora, que también tenemos que cuidar porque también es un producto de exportación que da muchas divisas al país y que muchos empleos. Y además también hay pequeños mitilicultores que nosotros también tenemos que tener en consideración. Así que esa es la situación. Disculpa que me haya excedido en el tiempo. No, muchas gracias, Alicia. Muy útil y pertinente toda la información. Yo creo que había mucha incertidumbre respecto a esto, así que es súper bueno aclararlo. Vamos a pasar a ver el video de nuestra empresa auspiciadora Aquagestión, a quien también agradecemos por estarnos acompañando en esta conferencia. Y luego... En Aquagestión, queremos recomendarles prácticas sanitarias para prevenir la propagación del COVID-19 en tu espacio de trabajo. Mantenga distanciamiento social de 1.8 metros. Evite el saludo de contacto con las demás personas. Un saludo a distancia también cumple el objetivo. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 25 segundos y utilice alcohol gel varias veces al día. Use mascarilla en lugares donde interactúe con más de 10 personas y asegúrese de su uso adecuado. Al toser o estornudar, cubra su boca y nariz con el antebrazo o use pañuelos desechables de un uso y luego bótelos. En tu lugar de producción, además de elementos de seguridad, tener siempre a la mano elementos sanitarios como alcohol y uso de mascarillas. Cuando te dirijas al lugar de colación, lávate muy bien las manos antes de ingresar.
Mantén distanciamiento en las filas y ubícate siempre considerando un puesto vacío de distancia con las demás personas. En salas de reuniones, realizar limpieza sanitaria antes de ocupar el recinto. Mantener el uso de mascarillas, además del distanciamiento entre puestos de trabajo de cada participante. Cuidémonos entre todos y también cuidemos a nuestras familias. Es un mensaje de Aquagestión, una empresa Abbott. Aquagestión, seguimos en movimiento. Todos los respiradores. Jimena, estamos ¿Vamos a terminando. comenzar? Sí. Ah, ya. Ya. Bueno, estamos retomando. Vamos a ver el último módulo que nosotros lo tenemos pensado, lo pensamos como cuáles son las proyecciones de la industria en este escenario de pandemia, pero aquí queremos también plantear un tema que surgió ayer y que tiene que ver con que Puerto Montt entra en cuarentena obligatoria desde el día miércoles a las 22 horas. Queremos preguntarles entonces por esta proyección, cómo ven el futuro, y también, por supuesto, considerando este nuevo factor que se agrega, para que nos puedan contar qué tanto complica la situación. Sabemos que en el caso de los salmones y los mitílidos ya llevan un par de meses y ya han estado súper adaptados, pero esta nueva información agrega alguna otra complejidad, cómo van a trabajar las plantas de proceso. Así que cuéntenos cómo se viene ahora el tema, cuáles son las proyecciones con este nuevo ingrediente de cuarentena en Puerto Montt. No sé si Esteban o Branco quieren partir. Sigamos el orden, Esteban. Bueno. Pero después hablemos del futuro, sí. Mira, respecto a la cuarentena en particular, yo creo que, a ver, la industria, y lo hemos comentado hace rato, que estamos con procedimientos en coordinación con la autoridad sanitaria, cumpliendo todo lo que la autoridad sanitaria ha mandado, estamos con las máximas medidas que podemos. Entonces, en general, te diría, como tú mismo comentas, bastante bien adaptados. A mí me parece que hay que seguir en eso, en el fondo, seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y por otro lado, también esperar un poco a ver cómo es la implementación de la cuarentena en el caso de Puerto Montt. La industria alimentaria en general, y la acuícola en particular, fue declarada como un sector estratégico desde el inicio de la pandemia, y por lo mismo tiene ciertas vías para seguir operando, pero otra cosa va a ser ver en la práctica cómo esto ocurre. Nosotros esperamos que ocurra, que fluya, porque ya hemos pasado tanto al inicio de toda esta, uno tiende a contar lo bonito, insisto, pero al inicio igual no estábamos coordinados, no hallábamos cómo interpretar las normativas, salía una resolución, salían como 3 resoluciones diarias. Entonces uno estaba adaptando algo, hecho, había un cambio. Entonces, ahora que ya parece ser que hemos logrado un sistema que funciona, esperemos que la cuarentena, más allá de la necesaria restricción de movilidad de todas las personas, permita mantener las operaciones críticas necesarias para que este flujo de producto y de trabajo para toda la región se mantenga. Así que esa es nuestra expectativa, pero yo creo que hay que esperar un poquito a ver bien. Yo creo que lo vamos a poder enfrentar como hemos enfrentado todo, en la medida que lo trabajemos coordinadamente y en colaboración no solo con las autoridades, que es parte de lo que espero podamos conversar en la pregunta del futuro, pero también en colaboración con la comunidad entera. Una cosa que ha ocurrido también en esta emergencia es cómo hemos logrado acercarnos más, en el caso de nuestra industria, más aún a las comunidades. Tenemos este programa de Comprometidos con el Sur, nos ha ayudado a estar más cerca, porque hay millones de necesidades, pero en esas necesidades también vas conociendo. Yo creo que desde ahí también hay mayor sensibilidad para ver cómo enfrentamos la cuarentena que se nos viene en Puerto Montt. Así que esperemos que lo podamos sobrellevar. Yo, lo personal, mi preocupación la tengo más que con la operación central, con el tema de todos los servicios que están alrededor de la acuicultura, que no necesariamente, probablemente hoy día están como críticos, pero al final son críticos igual, porque al final todo es crítico. O sea, la industria no puede operar si no está la persona que provee los alimentos, no puede operar si es que no está quien se preocupa de las redes, no puede operar y así. Entonces, es difícil dónde corta la línea. Así que esperemos poder resolverlo. Yo creo que estamos todos en eso. Gracias, Esteban.
Branco, ¿cómo lo ven ustedes? Si bien ustedes están concentrados más en la isla de Chiloé, en el caso de la AMI Chile, también me imagino que tienen mucha interacción con Puerto Montt, entrar y salir, insumos, productos. ¿Cómo los afecta también este decreto de cuarentena? Sí, la verdad es que, bueno, la mitilicultura es de acá de la región de los lagos, insisto en eso, y hay mucha interacción con la capital provincial de Puerto Montt. Los alcances los desconocemos realmente y para eso estamos comenzando. El anuncio fue ayer. La restricción comienza mañana miércoles a las 22 horas. Por lo tanto, hoy día a la 1 tenemos una reunión con la autoridad sanitaria para ver cuál va a ser el alcance. Recordemos que en el caso de nosotros hay varios frigoríficos en Puerto Montt en donde nosotros almacenamos productos previo a la exportación. Por lo tanto, eso, el suministro de insumos para la acuicultura, etcétera, el paso por Puerto Montt, ¿qué es lo que va a significar? ¿Cómo va a restringir las operaciones en general? Todavía lo desconocemos ciertamente, y para eso vamos a tener reuniones con la autoridad sanitaria y vamos a ir trabajando, yo creo, de la misma manera, a esta altura, de la misma manera, coordinado y con confianza, como lo hicimos con el canal de Chacao, para poder permitir que la actividad mitilicultora funcione esta temporada. Sin esa voluntad no hubiese sido posible. Por lo tanto, yo no dudo que vamos a llegar a establecer protocolos fuertes para poder seguir funcionando, a pesar de que esta medida necesaria, no lo dudo, para Puerto Montt esté vigente. Por otro lado, las proyecciones de la mitilicultura después de esta pandemia, por un lado, son buenas, porque yo creo que vamos a quedar mucho mejor parados de como estábamos en cuanto a la oferta de productos sanos, de calidad, inocuo al mundo y a Chile también, porque sin duda hay un gran esfuerzo que estamos haciendo para que nosotros mismos consumamos más productos del mar, choritos, salmón, productos de la pesca, etcétera. Por lo tanto, la percepción de la gente yo creo que va a ser mejor después de que esto acabe. Pero la crisis económica mundial puede decir otra cosa. Entonces vamos a tener que estar atentos a qué es lo que va a suceder, porque si no hay poder adquisitivo, no hay consumo, y eso nos va a afectar a todos, y no solamente a los productos de la pesca y la acuicultura, sino que a todos los rubros. La fruta, todos los rubros que Chile es fuerte y que es famoso por sus exportaciones. Lo que más nos preocupa a nosotros es el efecto que va a dejar, que está dejando y que va a dejar en los pequeños mitilicultores. Insisto, muchos mitilicultores, por el hecho de que las plantas no tuvieron el tiraje normal, no se procesó la misma cantidad de toneladas que a igual fecha del año pasado, no han podido cosechar. Al no poder cosechar, no hay espacio para sembrar la semilla. Al haber habido una mala captación de semilla y no haber espacios para sembrar, la semilla engorda, crece. Esos cultivos no están adaptados para engorda de choritos de una determinada talla en adelante. Por lo tanto, pueden hundirse. Todo eso, ¿qué significa? Que hay que ir en ayuda de los pequeños mitilicultores. Y yo tengo mucha confianza, y lo hemos visto, que tanto el gobierno regional, como Corfo, como Subpesca, están habilitando instrumentos, ya hay varios de ellos habilitados, para ir en ayuda de la flotabilidad de los pequeños mitilicultores. Y esperamos que el impacto de no haber podido sembrar lo que corresponde a una temporada normal, esperemos mejore de aquí a lo que queda del año, porque si no, los choritos que no se siembran ahora no se van a cosechar el próximo año. Por lo tanto, la oferta de materia prima el 2021 va a ser menor. ¿Qué significa eso? Menores exportaciones. La producción de choritos, las exportaciones de choritos han aumentado un 9%, pero es básicamente porque, como estamos vendiendo alimentos al mundo y hay necesidad de suministro de alimentos, hemos consumido todo lo que estaba almacenado de la temporada del año 2019.
pero si es que esto no mejora, no vamos a tener reservas y el año 2021 vamos a ver afectado como rubro exportador chileno. Así que esperemos que las cosas vayan cambiando y que sobre todo la economía mundial tenga un repunte, lo cual es demasiado optimista por lo que se está viendo. Gracias, Franco. Alicia, bueno, yo no sé si a Alicia o al servicio en el fondo le causa algún cambio, alguna modificación en su planificación el tema de la cuarentena en Puerto Montt. No sé si nos puedes comentar un poco y también ver cuál es el trabajo o en qué área se va a centrar Cernapesca en los próximos meses. También me imagino apoyando todos los cambios que ha implicado esta pandemia. Sí, nosotros como servicio público preocupado por las personas, hemos establecido desde hace un par de meses protocolos de bioseguridad. Bueno, tenemos harta gente experta acá, en donde tenemos aprobado por resolución protocolos de bioseguridad para cada una de las oficinas de Cernapesca, tanto para el ingreso de los funcionarios, el trabajo en la oficina y el trabajo en terreno. Entonces, nosotros obviamente estamos reforzando, tenemos ahí un elemento muy importante, un amigo nuevo que ustedes deben conocer, que es Chungungo, que nos ha ayudado a difundir todas las medidas de bioseguridad. Créanme que Chungungo le creen más que a la directora a veces, así que es un elemento muy positivo. Así que protocolos de bioseguridad. En segundo lugar, nosotros respetamos, nuestro principio rector ha sido respetar la cuarentena, Jimena, donde haya cuarentena, porque obviamente nosotros tenemos que también contribuir a la disminución de los casos. Sin embargo, hay actividades esenciales que cada director regional, en base a los lineamientos que yo he dado, establece. Fundamentalmente, la fiscalización de las contingencias. Hay que fiscalizar las contingencias porque efectivamente es nuestro rol. La atención de la pesca artesanal, cuando se requiera presencialmente, y la emisión de los certificados sanitarios de exportación. Son nuestros 3 puntos que no vamos a dejar de hacer y que por lo tanto además tenemos los canales de la línea 800, la mesa de atención de ayuda y tenemos WhatsApp para acuicultura, para pesca y para todas las áreas. Así que también vamos a estar, el Cernapesca va a estar a la altura de lo que se requiera en términos de trámites esenciales. Gracias, Alicia. Nos quedamos con Esteban, que nos faltó que cierre un punto corto respecto a la proyección que él ve la industria más allá de la cuarentena, digamos, que hay en Puerto Montt. ¿Cómo ve los próximos meses para la industria del salmón? Creo que aquí hay que separar como algunos temas. El primero es que el futuro de la industria sigue siendo un futuro positivo, claramente, lo hemos dicho muchas veces, hay un mundo que alimentar, y esta es una tremenda oportunidad para Chile, más allá de los desafíos que tiene la industria, que tenemos que superarlo y estamos todos trabajando en eso. El futuro sigue siendo promisorio. Ahora claramente viene ahora un periodo de algunos meses, mientras esta pandemia sigue, en que hay que enfrentar las dificultades, y Branco las ha detallado, yo no quiero entrar mucho en eso, pero hay que reconocer que hay dificultades, que aumentan los costos, que los mercados se complican, entonces se está pasando un periodo complejo, pero que yo creo que la industria va a ser capaz de pasar la ola, como ha pasado tantas otras olas, y va a poder salir adelante en ese sentido. Ahora, claramente, esto ha servido para, y pensando un poquito en el futuro, lo que se queda, lo que se va de todo esto. Yo creo que primero volver a reconocer, y Alicia lo acaba de decir muy bien ahora, en esta industria hay gente muy capaz, sobre todo en el rubro de la ciencia, de los veterinarios que se han formado al alero de esta industria de alguna manera. Es una industria que no solo produce alimentos, sino que también ha producido mucho conocimiento en todos estos años. Y resulta que yo creo que hay más epidemiólogos en veterinarios hoy día que probablemente que en medicina humana. Y eso en esta crisis se ha notado. Sí, hay muchos veterinarios epidemiólogos que están trabajando en el tema COVID, y no solo en la industria, digamos, me refiero, sino que a nivel de salud. Y que sus conocimientos han sido súper útiles para enfrentar esto. Yo creo que ese reconocimiento va a quedar. El hecho de que la ciencia es relevante también va a quedar. Y que nos falta conocimiento y que tenemos que seguir trabajando en ciencia y tecnología va a quedar. También creo que hay procesos que no van a volver atrás. O sea, este mismo hecho de que estemos hoy día haciendo este tipo de cosas por web, no quiere decir que vamos a reemplazar lo presencial, pero hay que reconocer que hoy día muchas de las reuniones que tenemos, yo siempre pongo el ejemplo para reunirnos con Alicia, había que viajar a Valparaíso, para nosotros eran 2 días, salir, reunirse por una reunión de 1 hora, y uno empieza a pensar ahora y dice, bueno, ¿y para qué? O sea, parece que podíamos hacer esto.
lo mismo que lo electrónico, lo mismo que yo creo que en eso yo espero que no demos pie atrás, o sea, espero que tomemos la oportunidad de decir, oye, aquí hay mucho que automatizar, hay cosas que se pueden hacer de teletrabajo, por ejemplo, capaz que no necesitemos tantas oficinas y vayamos moviéndonos hacia mejor calidad de vida para todos los que lo puedan, hacia más tecnología para control remoto, hacia procesos más automatizados, hacia vigilancia remota con cámaras, como quieran. O sea, yo creo que hay un mundo de oportunidades que nos dimos cuenta que podíamos, y creo que eso también va a quedar. Y lo otro que quisiera que quedara, y esto es una aspiración, es reforzar el trabajo colaborativo. Yo soy un convencido, lo he venido diciendo de que llegué a la industria, que el trabajo colaborativo es la forma de enfrentar los problemas. Sacamos nada con andar discutiendo entre nosotros. O sea, está bien discutir, pero lo importante es encontrar dónde uno puede trabajar en común para solucionar. Uno puede no estar de acuerdo con otro, eso no quita que no pueda trabajar con él. Y en ese sentido, creo que otra cosa que va a quedar de esta pandemia es el buen comportamiento de la industria. Creo que la industria, cuando me refiero al buen comportamiento, me refiero a que la industria salió a tratar de hacer lo posible por cuidar primero a sus trabajadores, pero también a la comunidad circundante. Todas las empresas han tenido campañas de apoyo en la medida que han podido, en la medida de sus posibilidades, pues tenemos campañas de apoyo. Están comprometidos con el sur, que va mucho más allá que los salmoneros. Hay 70, 80 empresas, proveedoras, todos tratando de aportar su granito de arena. Lo mismo los mitílidos, lo mismo otros rubros. Entonces, cuando tú ves que hay un afán también de tomar un rol, de entender de que el gobierno y el Estado nos resuelven todo, yo espero que eso quede. O sea, que después de esto nos volvamos a volver a sentar después de esta historia y quede algo más allá solo de que enfrentamos la emergencia y después nos olvidemos del vecino. No, yo creo que vamos a seguir en esa línea y la verdad es que mi aspiración es que así sea. Ese es el futuro que yo veo. Cóbrenmelo en un par de años más, espero que sin pandemia. Bueno, muchas gracias, Esteban. Ya estamos casi por finalizar, pero antes de eso quería contarles que Editec está difundiendo un nuevo catastro de la acuicultura en Chile. Esta es una publicación de Editec que presenta una descripción de la industria acuícola nacional. Hay un perfil del sector, características relevantes de centros de cultivo operativos en el país, también el nivel de producción, estadísticas de producción, diversificación de la industria y también proyecciones futuras. Esta es la segunda versión que Editec publica de este catastro de acuicultura. Tiene 3 capítulos, un capítulo de análisis y estadísticas, otro capítulo de centros de cultivo y un tercer capítulo de plantas procesadoras. Algún interesado en este catastro podría escribir al correo imercados@editec.cl. Pregunta al público. Ya, muchas gracias. Estamos terminando. No sé si hay algún expositor que quiera cerrar alguna idea o podemos ver alguna pregunta. Tenemos ya una pregunta que dice, ¿cómo se ve la producción acuícola para 2021? Branco nos contó un poco el tema de los productores de mejillón. No sé si alguien más pudiera aportar cómo se ve la producción para el próximo año, ya pensando en la próxima temporada. Yo ya dije cuál es la preocupación, y antes de darle la palabra a Alicia, yo insisto, o sea, lo que suceda este año con la siembra y con las cosechas va a repercutir, sobre todo la semilla, va a repercutir en lo que suceda el 2021. Entonces, para nosotros, primero nos jugó una mala pasada el medio ambiente, por no tener una captación normal de semilla. Pero esperemos que lo que haya en el agua crezca bien, que la producción primaria, el alimento de los choritos sea bueno, y que lo que tengamos, la biomasa que tengamos en el agua, alcance los niveles de peso, las toneladas que necesita la industria cosechar para poder cumplir con los pedidos de los mercados, que cada día nos piden más.
porque insisto, los choritos cocidos congelados, el mejillón chileno cocido congelado, está siendo apetecido enormemente en todos los mercados del mundo. Así que va a depender en parte de la naturaleza, porque a los choritos no los alimentamos, pero también de cómo se presente la situación de aquí a fines de año. Esteban, proyección 2021. Lo que pasa es que siempre cuando me hacen la pregunta de proyecciones yo me complico porque las asociaciones gremiales no hacemos proyecciones por un tema lógico, digamos. Pero sí puedo comentar que en general el ciclo de salmón tiene 3 años, por consiguiente es difícil presuponer que hay un impacto muy relevante para lo que viene. Vamos a tener que esperar además qué pasa con la siembra de este segundo semestre, que es porque la primer semestre estaba media jugada, independiente de esto. Entonces yo diría que ya a fin de año, cuando estén cerradas las siembras, uno va a poder bajar la información y ver, bueno, cómo se espera para el futuro. Pero de nuevo, estoy hablando del futuro, ya no 2021, estoy hablando de 2022. Entonces, ¿cómo viene el 2021? En principio, dado que es un año que está jugado, la verdad es que 2 años atrás, uno no debiese esperar respecto del volumen, al menos de producción, un impacto tan relevante. Lo que sí, y eso va a depender de cómo se desarrolle la pandemia, otra cosa va a ser cuándo son las divisas que eso va a poder ser. Eso es otra cosa. Porque ahí nadie tiene la bola de cristal hoy día, a qué precio estas cosas se van a mover. Y ahí, claro, ahí el problema que genera es que si esto se complica mucho, uno podría pensar que los siguientes periodos de siembra que afectan más a futuro, pudiese tener algún impacto. Entonces es difícil, insisto, yo creo que en mi opinión en volumen no deberíamos tener un cambio de planificación muy grande, porque esto se planificó hace años atrás. Y en divisas va a depender mucho de cómo se muevan los precios para adelante, cosa que no hay cómo definir. Gracias, Esteban. Lo último, Alicia, más allá de China y Rusia, que han habido eventos específicos, ¿hay otros mercados que hayan presentado alguna dificultad en términos de exportaciones o que ustedes estén monitoreando? ¿O son esos 2 mercados, China y Rusia, los que han presentado algún tema, digamos, donde hay que poner mayor atención en términos de inocuidad y exportación? Jimena, sí, efectivamente han sido los mercados más relevantes y que además son los mercados de relevancia para el país. Yo quisiera, antes de terminar, 2 cositas que me quedan pendientes. Cuando hablan de la producción, yo quiero decir que la reactivación económica es clave que las empresas aporten a la reactivación económica. Por lo tanto, como Estado, nosotros estamos disponibles para apoyar este proceso, porque que les vaya bien a las empresas gana el país, ganan los pequeños viticultores, ganan los pescadores artesanales, ganan los trabajadores. Por lo tanto, también decir que ahora viene una etapa, yo quiero empezar con el pensamiento positivista, que la reactivación se viene. Y lo segundo, que también yo tengo que ser súper responsable en este foro. El tema ambiental, el cambio climático, yo no soy experta en eso, pero están pasando muchas cosas en el mar y en el mundo en general. Ustedes han visto que han aparecido ahora pumas en el Ornechea. Nosotros hemos tenido en las últimas 2 semanas un avaramiento de tortugas como nunca habíamos tenido. Entonces, el mundo está cambiando, hay un efecto climático, y yo creo que la salmonicultura, la mitilicultura, la acuicultura en Chile también tiene que pensar en avanzar hacia una alerta temprana, como lo hicimos con el virus ISA. Monitoreo en línea, monitoreo oceanográfico, entender las variables para adelantarnos, planes de contingencia concreto. Lo que está hablando Branco, que pasa con los pequeños mitilicultores, no puede pasar más en el país. Entonces, adaptarnos, tener datos, adaptarnos, tener además uso de tecnologías, tener comunicación con el territorio, y ustedes son expertos en eso. El territorio es donde está la acuicultura y por lo tanto forma parte de un ecosistema. Y finalmente hay que utilizar la tecnología de Big Data. Tenemos mucha información, antecedentes por ejemplo, escape de peces, tenemos más de 10 años de información. ¿Por qué no utilizamos esa metodología y establecemos modelos predictivos? Pero no puede ocurrir que estemos detrás de las contingencias. Así que también un llamado a los productores a que efectivamente avancemos en esto. Obviamente nosotros como instituciones públicas estamos disponibles, pero yo creo que hay que dar un paso adelante para avanzar en la sustentabilidad de la acuicultura en nuestro país. Muchas gracias, Alicia. Bueno, queremos agradecer a los expositores, a Alicia Gallardo, a Esteban Ramírez, a Branco Papic, por
estar aquí con nosotros, por dedicarnos este tiempo, este espacio, para poder analizar estos temas súper relevantes para la industria hoy día. También agradecer a las empresas auspiciadoras, a Camas S y a Abbott. Así que muchas gracias también a Medios Aqua, que hemos estado transmitiendo esta conferencia en directo. Así que nada, muchas gracias y esperamos encontrarnos en una próxima conferencia. Gracias por la Muchas invitación. gracias a ustedes. Chao Alicia, chao Esteban. Gracias. Chao, Branco, Chao, Alicia, Branco, gracias. chao, Chao, Esteban. nos vemos. Gracias, adiós. Gracias, Chao. Jimena. Súper bueno. Gracias a Jimena. todos. Chao.